se titula Iniciación a la vida cristiana, una catequesis que engendra cristianos en medio de la comunidad, no fuera de la comunidad. Vamos tranquilizándonos, tomando aire. Sí les pedimos que en este momento que es la transmisión, que los que tengan el wifi gratis de aquí de la universidad, si se pueden desconectar un momento, porque tenemos por ahí una falla en la transmisión. Y también para que el Espíritu Santo se alcance a concentrar un poco más. La vida con el Espíritu, la vida sin el Espíritu. Optamos la vida con el Espíritu Santo. Bueno, segunda charla. La renovación misionera de la catequesis, hemos dicho en la primera charla, el Papa Francisco nos había dado dos claves: catequesis querigmática y catequesis mistagógica. Pero eso solo se entiende dentro de una catequesis de inspiración catecumenal. ¿Hay eco o no hay eco? ¿Se oye bien? La catequesis querigmática o la... Es que yo siento eco. Se oye con eco, ¿no? Por eso, porque falta claridad. Es por eso decía. ¿Se oye ahora? ¿Se me entiende bien ahora? ¿Se me entiende así mejor si hablo así? Sí, 1, 2, 3. A ver, con este. ¿Con este se entiende mejor? ¿Con este? No se entiende. No se entiende. Tengo que estar así. Pues entonces no me voy a mover. Voy a tener que estar así. Bueno, decía, el Papa Francisco ha hablado de dos tipos de catequesis: catequesis querigmática y catequesis mistagógica. Esto se está convirtiendo en un lema. Y todo el mundo habla de la catequesis querigmática, de la catequesis mistagógica. Entonces, el peligro es hacer de la parte el todo. Si de la parte hacemos el todo, pues nos quedamos con la parte, pero en realidad no hacemos cristianos. Tenemos que tener clara la estructura evangelizadora, el proceso evangelizador de la Iglesia. Dentro del proceso evangelizador de la Iglesia, tener clara el lugar de la catequesis de iniciación cristiana, iniciación a la vida cristiana, y a partir de ahí es donde ya podemos entender los acentos: catequesis querigmática, catequesis mistagógica. Por tanto, la charla de hoy viene a hacer dos cosas: situar la catequesis de iniciación cristiana en el conjunto del proceso evangelizador y manifestar qué es lo esencial en una catequesis que inicia en la vida cristiana. Sobre esto
mañana hablaremos de la catequesis querigmática y pasado mañana hablaremos de la catequesis mistagógica. Pero una vez que tenemos puesta la percha, para que nosotros cuando afirmemos que queremos hacer una catequesis querigmática, no pensemos que solo existe catequesis querigmática. Y cuando hablemos de la mistagogía, no caigamos en la tentación de pensar de que solo existe mistagogía. Lo que tenemos que hacer claro, tener claro, es la estructura evangelizadora y el lugar de la catequesis de iniciación. ¿Vale? Empezamos con un texto del antiguo directorio, porque está muy bien expresado en este directorio pasado, mejor que el actual. Primer texto. El proceso evangelizador, por consiguiente, está estructurado en etapas o momentos esenciales. La acción misionera para los no creyentes y para los que viven en la indiferencia religiosa. La acción catequético-iniciatoria para los que optan por el Evangelio y para los que necesitan completar o reestructurar su iniciación. Y la acción pastoral para los fieles cristianos ya maduros en el seno de la comunidad cristiana. Estos momentos, sin embargo, no son etapas cerradas. Se reiteran siempre que sea necesario, ya que tratan de dar el alimento evangélico más adecuado al crecimiento espiritual de cada persona o de la misma comunidad. Lo que voy a decir es muy importante. La Iglesia tiene todos los medios para la salvación. Cristo resucitado se los ha concedido para que pueda realizar su misión. Pero la Iglesia no puede poner en juego esos medios sin ton ni son. También en México existe esta expresión, ¿no? Como la Iglesia tiene todos los medios, empezamos a producirlos sin ton ni son. Si uno tiene un dolor de cabeza, no puede ir al hospital para que le pongan quimioterapia. Si uno tiene dolores lumbares, no puede ir al hospital para que le operen del apendicitis. Es absurdo. Pues nosotros en las parroquias hacemos esto. Una persona buena que va habitualmente por la parroquia, de pronto el párroco necesita un catequista y le dice a esta persona buena: tú, catequista. Pero esta persona buena tiene fe. No, pero estaba por allí. Está muy disponible. Pero tiene fe. Personas que vienen buscando la fe, pero a lo mejor en el despacho de Cáritas necesitamos a alguien y le ofrecemos una acción, pero no le iniciamos en la fe. Sin ton ni son. Y esto es lo importante, lo que voy a decir. En realidad, la evolución en la fe, quien la marca es la acción del Espíritu. La fe es gracia. Quien mueve a la fe es el Espíritu. Y el sujeto, en su libertad, se deja mover por el Espíritu.
La acción de la Iglesia, ojo, la acción de la Iglesia no es autónoma. La acción de la Iglesia está al servicio del Espíritu. Por tanto, la Iglesia, cuando yo digo la Iglesia, la diócesis, la Iglesia nacional, la diócesis, el arciprestazgo, la parroquia, el grupo de catequista, tiene que estar atento a la acción del Espíritu que se manifiesta en el nivel de fe, en el movimiento de fe de las personas, para adecuar sus medios a esa situación. Si una persona tiene un espíritu de búsqueda, eso es muy importante. Pero la búsqueda no es encuentro con Jesús. Esa persona que está en búsqueda habrá que hacer una catequesis querigmática, un querigma, una catequesis querigmática para que se encuentre con Jesús. Pero una persona que se ha encontrado con Jesús, yo no le puedo llevar otra vez a una metodología del primer anuncio para que se vuelva a encontrar con Jesús. La persona que por una metodología se ha encontrado con Jesús, bendito sea Dios, le tendré que introducir en un proceso de iniciación en la vida cristiana para que del encuentro pase a ser discípulo, pase a configurarse con Cristo. Pero como hemos de pronto descubierto una metodología del primer anuncio que nos funciona, mantenemos a la gente ahí. Pero si ya el Espíritu le ha otorgado la fe, la Iglesia, que tiene un instrumento para formar en la fe, tendrá que introducir a esa persona no nuevamente en la metodología querigmática, sino en el proceso de iniciación cristiana. Porque si no hacemos esto, una persona está de querigma en querigma, de enamoramiento en enamoramiento, pero nunca se compromete en el amor. Es como la gente enamoradiza, que va de flor en flor. Hay tiempo para enamorarse, primer anuncio. Hay tiempo para ennoviarse, catequesis. Y hay tiempo para el matrimonio, la vida cristiana. Pero si yo a una persona le mantengo todo el tiempo en un enamoramiento, pues es que uno no puede vivir toda la vida enamorado, con las hormonas por lo alto, que las hormonas bajan. Benditos a Dios. Pues esto que es evidente en la vida es igual de evidente en la vida pastoral de la Iglesia. Por eso es necesario, queriendo servir al Espíritu que mueve a la fe, es necesario el sacerdote, el equipo de catequistas, ver en qué situación están las personas que vienen, o a las personas que hemos ido a buscar por un primer anuncio, y tener alguna oferta diversificada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a todos no les podemos pasar por el mismo sitio. A lo mejor a algunos hay que dedicarle un poquito más de catequesis querigmática, lo veremos mañana. Otros no, hoy tienen la fe un poquito más clara, le pasamos a una catequesis de iniciación. Otros, a lo mejor, es gente
que tiene fe, pero está muy perdido. Mistagogía, una etapa pastoral más mistagógica. La Iglesia tiene todos los medios, medios que son efectivos por el Espíritu. Pero la Iglesia que tiene todos los medios, medios efectivos por el Espíritu, estos medios son efectivos en la medida en que conecta con la acción del Espíritu. Pero si no conecta con la acción del Espíritu, pues alguien que tiene dolor de muelas, le podemos estar dando quimioterapia. Y una persona que tiene cáncer, le damos paracetamol. No acertamos. Pero ¿se dan cuenta la revolución que esto supone? Está muy bien, muy bien, muy bien cantar al Espíritu como hemos estado cantando al Espíritu. Muy bien, pero al Espíritu se le da gloria en la medida en que aprendemos, y debemos aprender, yo el primero, a sintonizar con el Espíritu. Dejar que el Espíritu sea el protagonista. Tenemos que formarnos en esto. Mientras no aceptemos, ayer se dijo, al inicio, Toniel, el protagonismo del Espíritu, nuestra pastoral no va a dar frutos. Estamos bloqueados. La increencia la tiene que vencer nuestro propio Dios. La negación de Dios la vence Dios mismo. Pero necesita servidores. Los servidores sirven al protagonista. Si los servidores ocupan el lugar del protagonista, ante el mundo tan difícil que tenemos, mundo de increencia, zozobramos, nos hundimos. Papa Francisco está insistiendo. De hecho, se ha hecho caricatura un poco de la sinodalidad. Lo central de la sinodalidad es la escucha del Espíritu. Cuando hemos hablado de sinodalidad, hemos hablado de 1000 cosas. 1000 cosas. Pero justamente el punto capital, una iglesia de ungidos, de bautizados, que cada uno según su estado y ministerio se pone a escuchar el Espíritu. Mientras no demos este paso, hermanos, no vencemos la increencia. Somos un resto, cada vez más. Pero el Señor quiere seguir salvando. Pero necesita servidores. Servidores que se pongan a su servicio. ¿Entendemos lo que está de fondo del proceso evangelizador? ¿Entendemos la conversión espiritual que necesitamos tener? Segundo texto. La catequesis de iniciación es así el eslabón necesario entre la acción misionera que llama a la fe y la acción pastoral que alimenta constantemente a la comunidad cristiana. No es, por tanto, una acción facultativa, optativa, sino una acción básica y fundamental en la construcción tanto de la personalidad del discípulo como de la comunidad. Ojo, sin ella, la acción misionera no tendría continuidad y sería infecunda. Sin ella,
la acción pastoral no tendría raíces, sería superficial y confusa. Cualquier tormenta desmoronaría todo el edificio. Claro, cuando hablamos de la catequesis, inmediatamente, yo lo he dicho al principio, no tan charla, pensamos la catequesis como el instrumento, catequesis de iniciación, como el instrumento para iniciar a los hijos de Dios. Yo ya he hecho antes a colación a lo siguiente. Una madre que no tiene hijos, cuando se muere, se queda sin descendencia, desaparece. En realidad, la catequesis de iniciación cristiana no solamente inicia a los hijos, fortalece a la comunidad, constituye a la comunidad. Una madre es madre cuando engendra. Su identidad materna se revitaliza en el hecho de engendrar. Y si no se engendra, su seno se agota. Por eso la iniciación a la vida cristiana es fundamental no solamente para iniciar a aquellos que tienen una fe primera, sino para preparar a unos hijos bien dispuestos para que luego sean en la vida comunitaria eclesial discípulos, misioneros. Si no, son proclamas, buenas palabras, buenas intenciones. Pero de buenas intenciones, en España se dice, está el infierno lleno. Por tanto, este texto que hemos dicho, la iniciación a la vida cristiana es una acción muy humilde. Lo que nosotros hacemos como catequistas es muy importante, pero es muy humilde. ¿Por qué? Porque empieza y termina. Yo recuerdo cuando era joven, los años 70, 80, todo era catequesis. Todo era catequesis. No es bueno que todo sea catequesis. Catequesis de iniciación. Hay primer anuncio en medio del mundo, en medio de la vida, catequesis querigmática. Y cuando una persona quiere ser discípulo de Jesús, se ha convertido y quiere ser discípulo de Jesús, catequesis de iniciación. Porque si no encuentra una catequesis de iniciación, ese enamoramiento de Cristo se agota. Si no encuentra una catequesis de iniciación que le permite ser discípulo de Jesús, esa persona que quería ser discípulo de Jesús llega un momento que se harta. Por tanto, la catequesis de iniciación es fundamental para todas aquellas personas que quieren ser discípulos de Jesús, para todas aquellas personas que han pasado por las metodologías del primer anuncio. Porque si no, incluso los frutos de esas metodologías se esterilizan, se agotan. Pero a la vez, si hay una catequesis bien hecha, una catequesis de iniciación, esa persona va creciendo a través del itinerario iniciático, confiesa la fe, recibe o asume los sacramentos y entonces es una persona que tiene las bases para poder ser cristiano. No es perfecto, pero está iniciado. ¿Cuándo será perfecto? ¿Cuándo será santo? Toda la vida es un camino de santidad, hacia la santidad. Pero esa persona iniciada ya conoce lo que es la vida cristiana, está inserta en la Iglesia y ha asumido como propia la misión de Jesús. Esa persona básicamente es un cristiano adulto. ¿Por qué? Porque ha seguido la catequesis. Si nuestras comunidades no tienen cristianos adultos, pues no son comunidades adultas. Podemos empeñarnos y venga la comunidad, porque la comunidad, y venga con la comunidad, porque todos responsables. Pero si no hay base, buenos propósitos. La catequesis de iniciación cristiana es así de humilde, empieza y termina. Pero su labor humilde fundamental
porque desarrolla la fe y la conversión inicial, la lleva a madurar y prepara unas comunidades cristianas maduras, unas iglesias maduras, unos bautizados que reconocen el don que han recibido y confiesan la fe en su propia vida. Esa es. Y todo esto al servicio del Espíritu, claro, lo hemos dicho. Por tanto, es muy determinante empezar a dar pasos. Yo sé que esto es difícil. A mis alumnos les digo que lo que yo les digo es un proyecto de 20 años. ¿20 años? Sí. Largo me lo fías. No. ¿Qué pasos tenemos que dar de aquí a 20 años para que lo que estamos diciendo sea posible? Y una de las cosas que tenemos que hacer posibles es, cuando alguien viene pidiendo la catequesis, al menos tendríamos que empezar a pensar que no todos están en la misma situación. Y a lo mejor a algunos les tenemos que dedicar un poquito más de tiempo a una catequesis, a una pre-catequesis, una catequesis querigmática. Porque vienen de familias no creyentes, porque vienen despistados, porque no saben a qué vienen. Y a otros, a lo mejor, esa precatequesis tiene que ser más breve y hacerle la catequesis de iniciación. Pero ya hemos distinguido un poco. Discernido y tener el atrevimiento de hacer propuestas diversas. ¿Me estoy explicando? Y seguro que están viendo las dificultades. ¿A que sí? Bueno, pues 20 años no. Ojalá que dentro de 5 años esto se pueda hacer. Tercer texto. Repito el texto que lo he dicho en la anterior charla, pero ahora lo vamos a decir con más determinamiento. La catequesis es un acto de naturaleza eclesial, nacido del mandato misionero del Señor, cuyo objetivo, como su propio nombre indica, es hacer resonar continuamente en el corazón de cada hombre el anuncio de la Pascua para que su vida sea transformada. En cuanto realidad dinámica y compleja al servicio de la palabra de Dios, ella acompaña, educa y forma en la fe y para la fe. Introduce en la celebración del misterio, ilumina e interpreta la vida y la historia humana. Al integrar armónicamente estas características, la catequesis expresa la riqueza de su esencia y ofrece su contribución específica a la misión pastoral de la Iglesia. Antes me he centrado en marcar cómo la catequesis formaba parte de un elemento esencial de la misión evangelizadora que Jesús dio a su Iglesia. Ahora vamos a ver otras cosas. La catequesis es un instrumento de transformación. Muchos de los que estamos aquí somos sacerdotes y religiosas. A lo mejor también hay algún religioso. Cuando nosotros entramos en el seminario o en la congregación, entramos y durante todo el proceso, el formador, con la ayuda de la comunidad y del director espiritual, se fue observando si nosotros cambiábamos de actitudes o permanecíamos tal y cual habíamos llegado al seminario. Uno podía tener mucha vocación, pero si entraba en el seminario 1 año, 2 años, 3 años, y seguía tal y cual había entrado, no, pero yo tengo mucha formación, yo siento que el Señor me llama. Sí, pero tienes que cambiar un poco. Los formadores le indicaban que no era su sitio, porque la persona no cambiaba,
no se iba configurando con el ministerio que iba a sustentar después. Pues nuestras catequesis, tristemente, la gente pasa por la catequesis, pero las catequesis no pasa por la gente. Tal y como entran, sale. Quizás un poquito más devotos, pero igual. Claro, si la catequesis de iniciación a la vida cristiana lo que pretende es iniciar a la vida de Cristo, de entrada, nuestra vida no es semejante a la de Cristo. Tendremos que en la catequesis de iniciación a la vida cristiana, nuestra vida tiene que ir poco a poco cambiando. Básicamente, he dicho que para ser santos toda la vida. Porque es verdad, ninguno de nosotros podemos decir que vivimos igual que Cristo, eso es verdad. Pero hombre, nuestra vida ha cambiado. Hemos empezado a pensar como Jesús, a sentir como Jesús, a actuar como Jesús, a esperar como Jesús. Pero si yo voy por la catequesis de iniciación y sigo pensando lo mismo que entré, sigo teniendo las mismas valoraciones de las cosas, sintiendo igual que cuando entré, sigo actuando del mismo modo que cuando entré, habré pasado 2, 3, 4 años de catequesis, pero la catequesis no ha pasado por mí. La catequesis de iniciación a la vida cristiana es el instrumento, dice el directorio, para cambiar la mentalidad, los marcos de pensamiento y para transformar la vida. Si nuestras catequesis no cambian los marcos de pensamiento ni transforman algo la vida, tendremos que preguntarnos qué cosas tenemos que implementar en nuestra catequesis para que sean un poquitín más efectivas. Este es el objetivo. Claro, esto supone honestidad con nosotros mismos. La Iglesia tiene que ser honesta con su misión. Cada uno de nosotros tenemos que ser honestos con nuestra misión. Salir de la rutina, diría el Papa. No mantener las rutinas. Él siempre se ha hecho así. El marco, el paradigma, el marco de la iniciación cristiana, la iniciación a la vida cristiana, es un marco muy exigente, porque se verifica en su capacidad transformativa. Transformativa. Repito, alguien que pasa por la catequesis no tiene que salir siendo santo. Es iniciación. Pero sí que tiene que tener los rudimentos para poder ser santo. Una persona que sale de la catequesis y que no tenga un cierto hábito oracional, una persona que ha pasado por la catequesis y que no trata de valorar las cosas con la mentalidad de Jesús, una persona que ha salido de la catequesis y la liturgia de la Iglesia es como si le hablaran en chino, ¿cómo luego esperamos que los jóvenes permanezcan en una celebración en chino? La forma de que un joven, no sé quién lo ha dicho, la forma que un joven, adolescente y joven, participe en una celebración no es montar un show, es que sepa el lenguaje. Y ciertamente, lo que ahí se celebre esté lleno de la convicción de la fe.
Pero si en la catequesis no se ha iniciado en el lenguaje litúrgico, los rudimentos, la base, esa persona no está iniciada. Los domingos hay que ir a misa, recordarlo. Los domingos hay que ir a misa. Hay que ir. ¿Por qué? Si a mí no me dice nada. Se acabó la discusión. Una catequesis de iniciación cristiana es transformativa, básicamente. No pretendemos, la catequesis no pretende sacar santos. Eso es toda la vida cristiana. Pero al menos que tenga los bases para poder ser santos. Por eso la catequesis tiene su complejidad. Nosotros hemos mamado el paradigma escolar. Nuestras catequesis son malas clases de religión. Pero la catequesis es compleja. Acompaña, educa, forma. ¿Por qué acompaña? Porque hemos dicho que el protagonista es el Espíritu. Entonces, los catequistas, los curas, los padrinos, debemos estar a la escucha de los miembros de nuestro grupo para darnos cuenta de qué forma el Espíritu está en su vida. Educa, va educando en la vida cristiana. No hay que ir el domingo a misa, sino que hay que educar en la celebración litúrgica de la Iglesia para que al ir el domingo a misa sea fuente de vida. No hay que portarse bien con los pobres, ser solidarios con los pobres. Hay que cambiar la mentalidad y ver en los pobres el rostro de Cristo. No el hay que. Cuando disteis de comer y de beber, hospedasteis a uno de estos más pequeños, me lo hicisteis a mí. Eso es un cambio de mentalidad. No es hay que. Por tanto, la catequesis tiene que educar y formar. La catequesis no es una hora. Poco es la vocación de un catequista que se reduce a una hora. Es que ser catequista alienta nuestra vida de fe. Alienta nuestra vida de fe. Es una vocación maravillosa. Y por eso entonces el catequista, es verdad, tendrá una sesión, pero está pendiente de fulanito, de menganita, de los padres, de ese adolescente, y donde él no llega, pues se lo dice al sacerdote, o donde no llega el sacerdote, a lo mejor hay un hombre, una mujer buena que hace de padrino, yo qué sé. Tenemos que empezar a buscar cosas nuevas para servir al Espíritu y la libertad de los hombres, para que sea una catequesis transformativa. Cuarto, en el centro de todo proceso de catequesis está el encuentro con Cristo. ¿Por qué? Porque el fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. La comunión con Cristo es el centro de la vida cristiana y, por tanto, el centro de la acción catequética. La catequesis está orientada a formar personas que conozcan cada vez más a Jesucristo y su evangelio de salvación liberadora, que vivan un encuentro profundo con Él y que elijan su modo de vida y sus mismos sentimientos.
comprometiéndose a realizar en las situaciones históricas en que viven la misión de Cristo, es decir, el anuncio del reino de Dios. En un mar, si uno no tiene una brújula, se pierde. En estos momentos, la evangelización de la Iglesia en general y la catequesis en particular, estamos metidos en un mar proceloso, con tormentas, con viento en contra. Pues bien, una brújula. La brújula es favorecer el encuentro con Jesús. Supongamos un mes de catequesis, reunión de catequistas, pregunta esencial. En este mes, los miembros de mi grupo, por un instante, se han encontrado con Jesús. No, ¿qué es lo que en este mes han aprendido de Jesús? Por un instante, en este mes, los miembros de mi grupo se han conmovido. Más aún, yo catequista, en mi grupo, ha habido un momento donde me he conmovido porque he visto que la presencia de Jesús se ha densificado. Esa es la brújula. Si por un instante se hace el silencio, si por un instante hay una pequeña conmoción porque ahí ha habido una palabra que ya no es nuestra palabra y de pronto los niños adolescentes han percibido algo, ha habido catequesis. La brújula. Nuestras catequesis están al servicio de ese encuentro con Jesús. Porque en el encuentro con Jesús es la célula para ir entrando en comunión con Jesús. Porque en realidad nosotros no podemos vivir como Cristo. O Cristo toma posesión de nosotros y vive en nosotros por su espíritu, su propia vida, o no está a nuestro alcance. Por tanto, la iniciación en la vida cristiana es una iniciación al misterio de Cristo, a la mistagogía. Una iniciación a una vida mística en el misterio, pero no para limitar. O sea, claro, tiene mala prensa lo del ser místicos. Parece como que tenemos que levitar y esas cosas, ¿no? Cuando Santa Teresa lo que constantemente pedía a Dios que le quitaran los efectos extraordinarios. No, una persona mística es la persona que vive en el misterio de Jesús. Encuentra en su propia vida la vida de Cristo como don. Brújula. Nuestras catequesis favorecen el encuentro con Cristo. Por un instante en este mes, en una celebración de la palabra, en un momento oracional, en una conversación, de pronto nos hemos dado cuenta en el grupo que la presencia se ha densificado. Por cierto, abro paréntesis, las oraciones es un espacio de diálogo con Dios. Las oraciones no es un espacio para hablar de Dios. Repito, las oraciones es un espacio para personal o comunitariamente hablar con Dios. Una oración llena de palabras no es oración.
Una oración necesita tiempos de silencio. Una oración que esté llena de palabras, de música, y no haya un tiempo de silencio, no le damos la ocasión a Dios de que nos hable. Cierro paréntesis. Porque ahora mismo muchísimas oraciones, estoy hablando de España, si aquí en México ocurre, pues entonces ustedes están sufriendo la misma plaga. Las oraciones no hay un momento de silencio. No hay. Hablamos de Dios, pero dejamos a Dios hablar. Es que se aburre. Pues que se aburran. Es la forma de afinar. Todo esto requerirá una pedagogía. Pero la oración es diálogo con Dios, no hablar de Dios. El encuentro con Cristo, dice el texto, es la condición por la cual entramos en relación, en comunión con la Santa Trinidad. Porque ninguno de nosotros tenemos acceso directo al Padre. Siempre vamos por Jesucristo nuestro Señor. Por tanto, toda palabra sobre Dios que no esté sustentada en la compañía de Jesús, no los jesuitas, sino la compañía de Jesús, es una palabra abstracta. Es unido a Jesús, donde nuestro diálogo con el Padre y la escucha del Padre tiene realismo. Pero solo mirando a Jesús discernimos la acción del Espíritu en nosotros. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu no hace otra cosa, nada más que interiorizarnos a Cristo. Está muy bien, lo he dicho yo, que busquemos las mociones del Espíritu, pero las encontramos en la medida en que vemos el espejo, vemos a Cristo, el espejo, yo miro al espejo, Cristo, y descubro cómo el Espíritu está actuando en mí. Pero si yo me olvido del espejo y el Espíritu está actuando en mí, ¿qué actúa en mí el Espíritu? Cristo. Cristo me lleva al Padre, Cristo me permite discernir al Espíritu. ¿Están cansados? Ya termino, es el último texto. Quinto, para lograr su finalidad, este texto es bellísimo. Vamos a escucharlo yo antes he hecho una afirmación teológica. La vida de Cristo está en la vida de la Iglesia, su esposa. La vida de la Iglesia pasa a la vida de sus hijos, que somos nosotros. Afirmación teológica. Pero este texto, este número del directorio, plantea la pedagogía. Es lo mismo, pero en clave pedagógica. Para lograr su finalidad, la catequesis desarrolla diversas tareas, interconectadas entre sí. Ojo, que se inspiran en el modo en que Jesús formó a sus discípulos. Les daba a conocer los misterios del reino. Les enseñaba a orar, les proponía las actitudes evangélicas, les iniciaba en la vida de comunión con Él, entre ellos y en la misión. Segundo paso. Esta pedagogía de Jesús modeló después la vida de la comunidad cristiana. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan, en las oraciones. Y concluye, la fe, de hecho, exige ser conocida, celebrada, vivida, rezada. Así pues, para formar en una vida cristiana integral, la catequesis desarrolla las siguientes tareas.
conduce al conocimiento de la fe, inicia en la celebración del misterio, forma para la vida en Cristo, enseña a orar e introduce en la vida comunitaria. ¿Cómo Jesús formó a sus discípulos? ¿Dando charlas teóricas? ¿Cómo les formó? Por el seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? Un entrenamiento. Venir conmigo a un lugar apartado y la gente viene y está como oveja sin pastor. Dales vosotros de comer. ¿Les entrena en un corazón compasivo? No les habla teóricamente de la compasión. En un segundo momento sí. Jesús, en mitad del jaleo, en mitad del éxito, madruga y se va muy temprano a rezar. Van los discípulos y le dicen: Señor, ¿pero dónde te metes? Todo el mundo te busca. Vamos a otro sitio. Jesús les enseña, no con una charla, que ser hijo es estar permanentemente en relación con el Padre y obediente a la voluntad del Padre. Jesús en el seguimiento les entrena en la vida cristiana. ¿Quién es el primero o el último? Señor, tú a mí, a la derecha, a la izquierda. A ver, yo estoy con vosotros como el que sirve. Quien quiera ser el primero, poneros a servir. Es decir, Jesús no da charlas, las da, entenderme. Entrena, seguimiento. La catequesis tiene que ser un lugar del seguimiento. Por eso para entrar en la catequesis uno quiere, necesita, debe querer ser discípulo de Jesús. Pero dice el texto, este mismo modo pasó a la comunidad. ¿Cómo los cristianos se iniciaron la vida de la fe? Viviendo en comunidad, escuchando a los apóstoles, rezando, compartiendo los bienes, celebrando la Eucaristía, la fracción del pan, ejercitándose en la vida cristiana. No a través de charlas, de hecho no aparecen charlas, es ejercicio. Y en ese ejercicio se da una palabra para explicar lo que significa, lo que hacía Jesús. ¿Os dais cuenta de lo que he hecho entre vosotros? Cuando lavan los pies. Vosotros me decís que soy el Maestro y el Señor, y en verdad lo soy. Pero si yo, que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, no es charla, es ejercicio. Por eso la catequesis, esto importante también, la catequesis que inicia en la vida cristiana, inicia ejercitándose. No es solo los domingos tenemos que ir a misa, es yendo a misa y explicando, contando el valor de los signos. Y que las personas que acompañamos a misa nos vean con qué devoción vamos nosotros a misa. En mi anterior parroquia, con perdón, me llevaban los demonios. Llegaban las catequistas antes de que llegaran los niños y la familia. Y allí, en plena iglesia, no había capilla del Santísimo. El Santísimo estaba en la iglesia, en el templo. Hablando. Llegaban los niños con los padres, se llegaban aquí, y las catequistas los colocaban y seguían hablando. Explica tú luego después que el Señor está en el sagrario. Explícalo. Mirad, niños, Jesús está en el sagrario. Está ahí la presencia de Jesús. ¿Los niños no te creen? Porque el niño cuando va a misa ve a los catequistas hablando, ignorando el sagrario. Ah, eso sí, cuando se ponen en modo catequista,
Entonces dicen a los niños, niños, ahí está el Señor en el sagrario. No hay entrenamiento, hay charla. Jesús entrenaba y explicaba. Los niños llegan a misa y ven a los catequistas de rodillas o sentados, rezando. Y los niños guardan silencio. Porque hay una presencia que la actitud del catequista lo está manifestando. Pero si el catequista está hasta que lleguen los niños hablando, charlando, riéndose por lo bajini, todo esto por lo bajo, todo por lo bajo, los niños se dan cuenta. Concluyo. Para iniciar en la vida cristiana las tareas, la catequesis se vale de dos grandes medios. La transmisión del mensaje evangélico y la experiencia de la vida cristiana. La educación litúrgica, por ejemplo, necesita explicar qué es la liturgia cristiana, qué son los sacramentos, pero también debe hacer experimentar los diferentes tipos de celebración, descubrir y hacer amar los símbolos, el sentido de los gestos corporales. Si yo doy una charla, pero no entreno en los gestos corporales, teoría. Si le digo al niño que se tiene que poner de rodillas, pero no le digo ¿por qué? Obligación. La formación moral no solo transmite el contenido de la moral cristiana, sino que cultiva activamente las actitudes evangélicas y los valores cristianos. Que me cuesta mucho perdonar. Pues es verdad. Por eso te tienes que abrir al perdón de Dios. Y así vas descubriendo que la misericordia de Dios te hace misericordioso. Justamente en el entrenamiento de que te cuesta perdonar, te abres a la misericordia de Dios. Pero si tú teóricamente dices, Dios es misericordioso, nosotros tenemos que ser misericordiosos, el niño, cuando se lo preguntes, te lo dirá. Pero cuando salga de la iglesia, se le olvidará. Porque la catequesis no ha sido lugar de entrenamiento. Está muy bien esto de una catequesis que inicie la vida cristiana, pero vuelvo a decir, hay una transformación. La transformación es que para iniciar en la vida hay que entrenar en la vida. A andar se aprende. Nadie ha enseñado a un niño diciéndole, mira, pones la planta del pie, luego levantas la otra pierna. Venga, con mucho equilibrio pones... ¿Alguien ha enseñado así a andar a un niño? No. Se le enseña, se le coge de los bracitos y el niño empieza a andar. La catequesis, claro que hay que dar doctrina, claro que hay que dar contenido, pero en el ejercicio de los entrenamientos, para que se vaya haciendo vida, para que haya transformación de vida. Muchas gracias. Agradecemos esta segunda conferencia en la participación del Padre Juan Carlos. Si tuvieran alguna pregunta o demás, la van escribiendo y luego después se la haremos llegar. Nos vamos a preparar para la Eucaristía. Se pueden poner en pie ahí mismo, irnos estirando un poquito.